Bien, y la noticia es urgente porque acaba de ocurrir, lo anticipábamos en el pase, conflicto diplomático gravísimo con Colombia, el gobierno de Colombia, ahí estamos viendo la Cancillería, sacó una serie de tweets, en el cual anuncia la expulsión de la delegación argentina diplomática en Colombia, como una medida extrema de ruptura de relación. Sí, porque vuelta a calificarlo de asesino terrorista, Milei al presidente Petro, ya hubo un conflicto en enero, pero ahora Marcelo llegó a escalas realmente mucho más altas. No, seguro, y digamos, bueno, el presidente Milei tuvo palabras muy fuertes contra Petro, también contra el presidente de México. Contra López Obrador, así es. Y, digamos, desde que comenzó el gobierno, estuvo primero con Lula. Sí. También, no me acuerdo las palabras exactas, pero bueno, lo trató de corrupto, lo trató de terrorista, creo también. La que está como una ambulancia tratando de parar los parches, Diana Mondino, sí, ¿no? Claro. Porque, a ver, problemas con Lula, problemas con Chile, que al lado de esto es nada. Sí, la verdad. Es nada. Problemas con China, fíjate vos que el vocero presidencial hace una semana como que se burló del tema de los camiones que había mandado, que eran COVID. Y China salió a responder. Sí, algo muy poco claro. usual, que la Embajada de Chile salió a responder. Pero ahora, bueno, el conflicto es muy serio. Hay mucha información de Cancillería, ¿no, Edgardo? Exactamente, pero vamos a recordar, la producción nos tiene cómo empieza todo este problema con las cosas que le empieza a decir Milei a Petro. Dale. A nivel internacional, presidente Trump. Uno de los líderes de la libertad en contra del socialismo global. Gustavo Petro. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Bueno, a partir de acá... Frase, o sea, se había hablado... yo creo que la situación es más grave porque inicialmente se había hablado que Colombia iba a retirar al embajador argentino, el embajador colombiano en Argentina. Eso quedó en la nada y ahora expulsa. Desde el punto de vista, de hecho, político, es más grave que retirar. Exactamente, porque por más que hubiese estado en los planes de Cancillería cambiar al embajador porque cambió el gobierno, Colombia lo expulsa, o sea, tiene una magnitud, el conflicto diplomático mucho mayor, porque hay que ver ahora, Marcelo, cómo sigue, qué hace la Argentina con los diplomáticos colombianos aquí en Buenos Aires. Y acá estaba viendo el teléfono, porque, bueno, una calificada fuente del gobierno están diciendo que el gobierno, precisamente la Cancillería, evalúa con contacto en Olivos con el presidente Milei la respuesta. Respuesta puede salir en pocos minutos más, o sea, te vamos a estar informando. Hay una primera reacción de decir, bueno, hagamos lo mismo de Colombia, o sea, retiremos el personal diplomático de Colombia en Buenos Aires. Y hay otros en Cancillería que dicen, pongamos paño frío. Es que Marcelo... Esta escalada al final no es positiva para... Claro, la otra escalada se bajó hasta que Milei ahora la renueva. Y el tema es, vos conocés mejor que yo esas cuestiones, las relaciones con los países de la región y tiene mucho que ver las cuestiones económicas también. No solamente el problema... ¿no? Porque el problema con Brasil no es el problema de Lula, es el problema que es nuestro principal socio comercial. Ahí las cosas habían quedado... Acordate que Lula no vino a la asunción de Milei, que mandó una delegación, que después inmediatamente Mondino viajó, ahí parece que bajaron un poco los decibeles, pero está, o sea, no ha escalado, pero está frío. Digo, Marco Brasil puede ser el principal conflicto, que obviamente diplomático, con países que supuestamente tendrían que llevarse más o menos bien, ¿no? Bueno, pero después vamos a seguir con esto, le dijo ignorante al presidente de México, con el conflicto que hay con Venezuela, con los dirigentes opositores que están en la Embajada Argentina, así que de todo esto nos vamos a ocupar después. Sí, vamos a estarte informando continuamente porque puede haber resoluciones en forma inmediata. Bien, muy bien. Y además tenemos un programa con invitados muy importantes. Graciela Ocaña, Ricardo López Murphy, Ramiro Marra. Vamos a estar con el gobernador de Córdoba también, ¿eh? Así es, Marcelo, porque está pasando de todo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Hay acuerdo para tratar la ley de base, los DNU, no hay acuerdo. En el medio, como decíamos hoy en el pase,
estos datos durísimos, Marcelo, de la pobreza. Y además, encima de todo esto, está este achique que está haciendo Milei en el Estado y el anuncio de miles y miles de despedidos. Sí, ayer, bueno, esto fue, vamos a preguntarle, ¿no? Como un error, por no decir un blooper, ¿no? 70.000 se anunció ayer, ahora se habla de 15.000. Igual es un montonazo. ¿Y serán 70.000? Ojo, mira, después vamos a estar en el Ross Café Bar, sí, que es una nueva instalación de Adobose. Te voy a mostrar una carta, te vas a sorprender quién le pide al gobierno que pare con posibles expulsión de empleados en forma indiscriminada. No digas nada ahora, Ross Café después. Ross Café, te vas a enterar, ahí tenemos el cafecito. La taza va a estar llena cuando... Sí, calentito. Obvio. Bueno, Marcelo, estábamos hablando en el pase de la pobreza, ¿no? De estos números que lastiman y que van a ser peores. Récord absoluto, 41,7%, casi 20 millones de personas. Esto es, casi el 50, digamos, el 41, pero estamos ahí del 50, ¿no? La pobreza infantil, mirá, 58%. Y mirá cómo sube. Cristina Fernández de Kirchner, 32%. Bueno, acá la vergüenza que no lo publicaban, ¿no? Cuando deja el gobierno y asume Macri. Claro, este es un dato de la UCA que después la INDEC confirmó. Macri subió, el fracasado gobierno de Macri, 35,5%. 4 años después. Alberto decía, qué desastre que Macri. 4 años después, 41,7%. Y como vos dijiste, si se mide ahora con el fogonazo inflacionario que hubo, 25% en diciembre, 20% en enero, 13,2% en febrero. Y todos los aumentos que vos anticipaste que vienen, ¿no? De servicios, sí. luz, gas. Marzo de inflación, bueno, después lo vamos a ver en Ross Café. Pero bueno, la mejor medición sería un 10. Sí. Obviamente, si medís ahora pobreza, esto ha subido el nivel de pobreza. Con lo cual, a ver, es un problema de cada uno de los presidentes, marca el desastre que fue el gobierno de Alberto y Cristina, pero también es un problema de toda la clase dirigente, de los políticos, de los empresarios, de los intelectuales, de los periodistas, de todos, porque en esta sociedad vivimos nosotros. ¿Es posible vivir en una sociedad con el 41% de pobres? Yo creo que no. Inviable. Y así estamos viviendo, ¿no? Marcelo, vamos al trabajo que nos hace Luis de Luca todos los miércoles. Vamos a relajar un poquito. Porque la verdad que vale la pena, pero muestra también la realidad política. Mirá. Pasamos ahí, mirá. Acá está. Ahí está. El Rey León, mirá vos. Ahí está, el Rey de León y... ¿Es de la selva, Rey? Porque Argentina a veces parece una selva, ¿eh? Sí, ahí está el DNU, ¿viste? Sí, ahí lo tiene Guillermo Franco, el ministro del Interior. Tiene el DNU como si fueran las tablas de Moisés. Más o menos. DNU que viste y la ley ómnibus que viene muy despacio. Sí, que no, bueno, lo vamos a ver con el gobernador de Córdoba en un ratito. Mira, está Milei atrás, está la Leona. Claro. Su hermana Karina Milei. Y abajo, mira, en el grupo de Milei está José Luis Esper, que ahí lo vemos, y Miguel Pichetto. Y del otro lado, Marcelo. Está Torres. Torres, embajador de Chubut. Ahora después vamos a hablar. Martín Lustó, que tiene problemas con los mismos radicales, ¿eh? ¿Se fue de Boca, no se fue de Boca? Ahí estamos, en un ratito. Bueno, en un ratito vamos a ver esto. Argentina es el rey. Y hablando de esta, por eso le decía la humorada a Johnny, ¿no? Sí. En estos últimos 5 minutos, ¿peleamos con a alguien? Sí. Porque ayer el presidente fue a hablar a una charla empresaria, defendió mucho que después en Ross Café. Sí, mostrémoslo, Ross Café. Ahí está. Pero no me adelantes cosas. No, no me adelantes después cosas. Ross Café lo vamos a tratar, ¿no? Ahora viene Caperucita y nos va a preparar. ¿No? ¿Va queriendo? Sí. Ahí está. Bien. Lo vamos a tratar. Pero defendió mucho el tema del tipo de cambio. Sí. Defendió también todo lo que tiene que ver, con el ajuste. Pero en el medio de todo eso, volvió a criticar no solo criticar, sino, yo te diría insultar, porque los trató de ladrones, de corruptos. Otra vez a aquellos con los cuales supuestamente está negociando para aprobar la ley ómnibus. Mira, vamos a escucharlo.
están por un lado los orcos, que son orcos, no pueden esperar otra cosa, digamos, que comportamiento de orcos, porque son orcos. Está la gente que verdaderamente quiere el cambio y están los farsantes delincuentes que dicen que quieren el cambio, pero en realidad se disfrazaron de querer el cambio, pero son tan delincuentes como los orcos, pero les da vergüenza estar con los orcos. Entonces, digamos, se esconden dentro de las formas y todas esas cuestiones, pero en el fondo son la misma porquería que los orcos. Bien, bueno, la misma, porque los orcos sería el kirchnerismo. El kirchnerismo, ¿no? Exactamente. Esto es sacado un poco de Macri. Que Macri había puesto esa palabra y la vuelvo a utilizar. Ahora, yo, si fuese gobernador, la verdad que no tendría para nada en claro qué haces con Milei. ¿Cuál Milei es? ¿El que te dice busquemos un acuerdo? ¿El que te putea? El acuerdo patrio del 5 de mayo o este que te trata de orco disfrazado. Estamos con el gobernador de Córdoba, Martín Yarchora. Gobernador, gracias. Buenas noches, ¿cómo está? Hola Edgardo, hola Marcelo, buenas noches a todos. ¿De qué lado está usted? Y por supuesto a todos los argentinos. ¿De qué lado está? ¿Cómo lo definiríamos? Yo creo que ¿Orco es usted, no? Yo creo que hoy hay que estar del lado de los argentinos y todo lo demás, calificativos y esta nueva manera de comunicarse. Ustedes recién lo veían con el tema de las relaciones internacionales. Creo que uno tiene que dejar de lado de eso y hoy colaborar. Y hay que acompañar, porque si le va bien al gobierno nacional, el presidente Milei nos va a ir bien a los argentinos. Y creo que también uno acompaña cuando plantea disidencias, ¿no? Claramente creo que hay que acompañar esta ley de bases nueva, pero que nosotros no podíamos acompañar más retenciones para la industria. Imagínate lo que sería en este momento, con la caída en el consumo que hay, con el aumento de tarifas, lo que hubiera sido la industria. No podíamos acompañar decisiones que inclusive se criticaban como el derecho a las retenciones. Entonces, uno tiene que acompañar todo este gran esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino en un momento tan difícil como este, y creo que hay que darle los instrumentos a un presidente que no tiene hoy las posibilidades de tener una mayoría y tener un poder de comprensión mayúsculo, y acompañar no solo dándole los instrumentos. Los gobernadores y los intendentes estamos acompañando porque yo voy a contar cosas. Nosotros recibimos 0 pesos, escuchen bien, 0 pesos de jubilaciones, y hoy pagamos las jubilaciones en Córdoba. Quiere decir que lo que no manda la nación lo paga la provincia. Sí. El incentivo docente, se sacó el incentivo docente y la provincia va a pagar el incentivo a los docentes provinciales. Se sacó el subsidio de transporte en el interior y nosotros sostenemos los boletos educativos y ampliamos por 3 el presupuesto. Entonces, los gobernadores hoy estamos ayudando también al gobierno nacional, haciéndonos cargo de lo que antes el gobierno nacional se hacía cargo. Entonces, creo que hay que tener una postura, porque estamos en un momento tremendamente crítico. Ustedes se acordarán cuando yo fui apenas salí de la reunión y dije que un plan fiscal tenía que tener un plan productivo. Sí. Claramente los números de la pobreza se van a extender y no es culpa de Milei. Milei ya agarra una situación muy difícil con casi una hiperinflación en marcha y hace medidas de shock y medidas de ajuste que claramente hoy los gobernadores, los intendentes estamos viendo de qué manera resolver para que no lleguen en su total dimensión a los vecinos. Pero a la par, lo que hay que pensar es cuando estén los números del desempleo. Porque lo raro de Argentina era esto, que vos tenías números altos de pobreza, pero hay gente que trabajaba y aún su salario era pobre. Ahora lo que va a pasar, que yo es lo que siempre digo, vean el plan productivo, porque si no tenés un plan productivo y vos te estás jugando justamente a este achique, a un plan de asfixia o a este plan motosierra y licuadora, como lo definen, y que después en un momento rebote, y si vos reventaste todo el tejido social y productivo, capaz que el rebote no se dé. Claro. Y en algún momento la esperanza de los argentinos se va a acabar. O sea, ¿y en qué estado está la negociación? O sea, usted dijo hay que dar los instrumentos al presidente. ¿Quiere decir que van a acompañar? O sea, que es factible se apruebe la ley ómnibus. Yo creo que hoy la ley ómnibus, a ver, esta nueva ley ómnibus, que no tiene nada que ver con la ley ómnibus que se había presentado la otra vez, y este paquete fiscal, que no tiene nada que ver con el paquete fiscal, por supuesto que hay puntos que quedaron para resolver, pero tiene una factibilidad de aprobación muchísimo mayor. Y creo que también
es hora, aunque uno no esté de acuerdo con el gobierno, es hora también de darle instrumentos, porque claro, si no tienen ningún instrumento para llevar el plan adelante, la verdad que, no vamos a poder salir de esta situación. Aunque uno a veces en algunas decisiones no esté de acuerdo, pero es momento de acompañar, porque estamos parados en un momento de crisis tal, porque a ver, el nivel de pobreza va a dar alto, pero fíjense en la caída de las pymes. Yo, por ejemplo, el tema de las tarifas, ¿no? El aumento de tarifas que ahora van a ver ustedes en la ciudad de Buenos Aires y en provincia, que ahora se van a empezar a aplicar. En el interior ha sido tremendo. Ahora hablan de aplicar otra más. Yo creo que ya se aplicaron un montón de medidas de shock. Yo creo que hay que empezar a valorar si hay que seguir aplicando medidas de shock o hay que ir regulando de alguna manera para permitirle a la pyme, al comercio de barrio, a los vecinos que puedan afrontar este ajuste, porque creo que se están quedando sin ninguna capacidad de afrontar un ajuste de esta manera. Yarlora, lo que pasa en esa ley que, bueno, ustedes le darían los instrumentos, van a tomar otra medida de ajuste, que es el impuesto a la ganancia, ¿no? Que va a haber mucha gente que lo va a empezar a pagar y hay gente que le van a descontar el sueldo. Nominalmente va a ganar menos cuando le apliquen esta y van a estar enojados, bueno, ustedes saben que una de mis principales diferencias fue esa. Empezaron entre 800 y 700 mil pesos. Ahora no sé cuánto llegará el proyecto que nos mostraron a nosotros. Estaba en 1.300.000, 1,5 millones. Yo creo que hay que ir no a un impuesto a las ganancias de los trabajadores, hay que ir a un impuesto a los altos ingresos, porque todos los países tienen un esquema proporcional. Y eso es lo que pido yo, digamos, para poder acompañar. Entonces, pero ya no estamos tan lejos, sí estábamos muy lejos cuando empezaron con 700 mil pesos. Yarlora, quiero hacer una pregunta de inseguridad. ¿A usted en Córdoba se le están metiendo los narcos que escapan de Rosario o no? A ver, nosotros lo que claramente tenemos una situación totalmente distinta a la de Rosario, pero claramente narcos hay en toda la Argentina. Yo por eso estoy acompañando claramente las decisiones que el gobierno está tomando, especialmente la ministra Burrich. Yo fui uno de los primeros en salir a decir que el ejército tiene que combatir el narcotráfico en nuestro país y tiene que ayudar a combatir el narcotráfico, y que Rosario somos todos. Porque yo quiero que sepan, cuando uno estudia este tema y te toca ir a otro país a ver este tema, por ejemplo Colombia, empiezan a veces en una ciudad, ganan la batalla en una ciudad y después se extienden a otra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que no ganen la batalla de Rosario. Entonces, ahí tiene que estar el ejército, ahí tienen que estar todas las fuerzas federales, ahí tienen que estar combatiendo. Nosotros estamos tomando medidas en la frontera, pero claramente, y esto lo digo públicamente, nosotros venimos, y voy a acompañar a la ministra Burrich, el ejército tiene que trabajar en conjunto para ayudarnos a derrotar el narcotráfico en la Argentina. Y si tenemos que cambiar, digamos, leyes, esas leyes son importantes para también tratar rápidamente. Seguro. No podemos mirar para otro lado, porque le voy a contar cuál me parece que es el problema. Uno dice, nosotros teníamos pobres, pero lo teníamos con trabajo. Ahora vamos a tener pobres sin trabajo. Y guarda que esa marginalidad del trabajo, por eso nosotros acá en Córdoba estamos haciendo lo posible e imposible para sostener la actividad, la obra pública y un montón de cosas para tratar de tener el menor nivel de desempleo, que es difícil porque nosotros no tenemos empleo público. Somos la provincia que menos empleo público por cantidad de habitantes tiene en la Argentina. Entonces hay que sostener la actividad privada, que es lo que este plan claramente está destrozando en materia de pyme, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que esa gente que se quede sin empleo, en la marginalidad, pueda tener en el narcotráfico un aliado, o lo que dicen como los soldaditos, ¿no? Entonces, hay que luchar y hay que poner toda la fuerza. Y en esto, para mí el ejército ya son las fuerzas de la democracia, y el ejército nos tiene que ayudar a combatir el narcotráfico, y todos tenemos que ayudar para que lo que pasa en Rosario no pase en otro lugar. Gobernador, gracias. Gracias, buenas noches por estar aquí en A Dos Voces. Gracias a ustedes. Bien, muy bien. Enseguida vamos a tener las declaraciones completas de Milei que generaron este conflicto diplomático. Se sabe solo esa parte. Claro, cuando te dice que es un asesino terrorista. Sí, exactamente, pero hay mucho más en lo que le dijo Milei acá. En instantes lo vas a ver, es una noche caliente, hay mucha información, se está produciendo ahora, y en un ratito vamos a estar acá en el Ross Café Bar. Con muchos chimentos. Con mucha información. Bueno, Ricardo López Murphy, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Habrá visto, ¿no? Marcelo abrió el programa hablando de la pobreza, la preocupación de Yarlora, el gobernador de Córdoba,
por los niveles, porque todo esto va a seguir subiendo, y qué hacemos con los pobres y los que no tienen trabajo. No, ese es un problema muy delicado que viene de muchos años de no crecer. O sea, hace muchos años que la Argentina no crece, que vive a los bandazos, con una altísima inflación, con una situación de mucha dificultad para generar inversión y empleo. Eso hay que... Y los pasos que está dando Milei, ¿usted lo ve como que vamos a Mire, crecer? yo creo que hay un tema que es muy crucial, que es la situación que heredó el nuevo gobierno era catastrófica. Sí. El riesgo de que esa situación se descontrolara era muy grande. Teníamos 12.000 millones de dólares de reservas negativas. Yo creo que como en todas las cosas hay cuestiones que han sido abordadas y han tenido, si usted quiere, más éxito en reponer la situación dramática de reserva del Banco Central. Y yo creo que también se está pagando un precio grande en materia de actividad. Esos costos y ese proceso no es perfecto. Además, con la fragilidad que tiene nuestro sistema económico, nosotros tenemos que tratar de hacer frente a una situación extraordinariamente difícil para cualquier economía en el mundo con, yo diría, una pobreza de medios muy grande. Claro. ¿Se pelearía con el presidente de Colombia, como Milei? Bueno, yo creo que mi concentración de esfuerzos estaría más en resolver el problema doméstico. O sea, mi prioridad es el problema doméstico. Nosotros tenemos un problema doméstico muy serio en materia económica, en materia de pobreza y en materia de seguridad. O sea, ese problema conllevaría mi mayor atención y es lo que he tratado de hacer desde mi posición en el Congreso de la Nación. ¿Es para la tribuna lo que hace Milei? Para la tribuna me refiero al votante duro de él. Probablemente es como es el presidente, no es que no sabíamos su temperamento. Bueno, ¿usted lo sufrió? ¿Se arreglaron o siguen peleados? No, bueno, yo no... Yo Le trato dijo de de todo, mantener traidor, mira, yo trato de mantener la templanza y la altura y tratar de que los conflictos personales no afecten mi tarea institucional. He sido nominado presidente de la Comisión de Defensa Nacional, he trabajado y aún en este problema hemos logrado normalizar la Comisión de Relaciones Exteriores, de Seguridad Interior y de Defensa. En lo que puedo hago mi tarea. Pero entonces no quedó claro si lo de Milei es para la tribuna, para el votante duro, o él quiere pelearse con todos los mandatarios. Supongo yo que él tiene una opinión muy negativa del presidente de Colombia, como el presidente de Colombia la tiene el presidente argentino, no nos engañemos, no es que... No, una cosa es decirlo y otra cosa pensarlo. No, pero digo, no vaya a creer que ellos se refieren en términos elogiosos al presidente argentino. Eso... Yo hubiera seguido otra estrategia, pero digo, no se engañe sobre que los cruces son mutuos. Claro. Ricardo, vio que bueno, hay mucha gente que dice, bueno, las ideas de Milei están bien, pero es como que sobreactúa. Vio que ayer anunció 70.000 despidos, hoy lo corrigieron, fueron 15.000, es una enormidad. No creo que 15.000 sean ñoquis, la verdad. A ver, también pongamos las cosas en perspectiva. Mire, cuando yo era ministro de Hacienda, hace 23 años atrás, sí, había 2 millones de empleados públicos, 4 millones de jubilados, y prácticamente no había los planes de ayuda social, eran 90.000. Hoy usted tiene 4 millones de empleados públicos, tiene 10 millones de jubilados, tiene 4 o 5 millones de planes. O sea, sobre la misma base de empleo. O sea, usted ha pasado de 1 a 1 a 1 a 3. Argentina no tiene que engañarse sobre la gravedad de la catástrofe que ha ocurrido en estos últimos 20 años. Argentina ha sido demolida. Esa es la verdad. Porque no es que estábamos con margen en el 2001. Estábamos con una situación compleja. ¿Y qué hace nunca tan grave como la que tenemos ahora? ¿Y qué hace con bueno, la única forma de crear empleo es con inversión, es con una legislación que sea pro empleo. Nosotros hemos presentado una iniciativa para ello con varios diputados, como he presentado también una iniciativa en materia de consolidación fiscal.
que agrega a las iniciativas del gobierno iniciativas que yo creo que le darían más equilibrio en materia de, por ejemplo, bajar a cero los aranceles sobre computadoras y celulares, que quebraría uno de los subsidios más grandes que hace Argentina y aumentaría la recaudación, y un impuesto al juego. Yo creo que eso reforzaría una situación de gran fragilidad. Cuando, fíjese, la situación de fragilidad no es solo del gobierno nacional. ¿Cómo van a hacer las provincias para afrontar el pago de aguinaldo? Cuando se derogó, se bajó de esa manera populista con el plan Platita, el impuesto a los ingresos, sí. se destruyó la base de recaudación de las provincias. Hoy todo el mundo ignora eso, pero eso fue un error gigantesco que se cometió en el año anterior. Seguro. Ricardo, gracias. Gracias por estar esta noche, ¿no? Bueno, está Graciela Ocaña. Graciela, ¿cómo ve la situación? ¿Cómo Milei peleándose, los problemas de la gente, la pobreza? El achique de empleados públicos. Bueno, buenas noches. Veo una situación muy compleja. Creo que hay cuestiones que obviamente nadie puede soslayar de la situación que vivía Argentina, la necesidad de poner en orden, de llevar adelante cambios, pero también veo una idea más ideológica que de defender las cuestiones. Yo creo que hoy la tragedia de la Argentina es algo que no se vio. Antes el pobre era aquel que no tenía trabajo, que trabajaba en negro. Sí. Hoy la pobreza llega a aquellos que trabajan en blanco. Y eso es lo peor que nos ha pasado en la historia de la Argentina. Entonces tenemos que resolver muchas de estas cosas, porque creo que hay que decir positivamente que estaría bajando la inflación. El problema es que en el marco de una enorme recesión. Y esto en Argentina ya lo vivimos en otras épocas y la verdad es que no fue bueno para la gente. Claro. Marra, ¿no había otra alternativa más que hacerlo así? Lamentablemente llegamos a una situación crítica, que son los datos que estamos viendo en el día de hoy de niveles de pobreza. Nos dejaron con estos niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque insistieron con políticas públicas, políticas económicas, que siempre iban en el mismo sentido. En el sentido de, como lo planteó López Murphy recién, en tener un Estado más grande, tener más empleados públicos, tener planes sociales, tener una masa de jubilados y pensionados mucho más grande de la que podíamos soportar. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó? Una Argentina destrozada que la estamos reconstruyendo. Pero por supuesto que tenemos escombros que todavía tenemos que recoger. Bien. Y eso es difícil y es un trabajo que este gobierno lo está haciendo con mucha convicción. Ahora vamos a hablar, no tenemos que ir al bar. Bueno, inauguramos una nueva sección. Mira, ya tenemos el café, como los cafés de antes. Sí. No hacemos ahorro en producción nosotros. Bueno, tenemos el material, el enojo del presidente de Colombia por las declaraciones de Milei. O sea, ¿qué es lo que dijo Milei completo? Vamos a escucharlo. Después hay otros casos que, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Bueno, ahí está la declaración. Reiteramos que Colombia decidió expulsar a los diplomáticos argentinos en Colombia, y ahora en este momento hay reuniones en la Cancillería, obviamente en Olivos, para ver cuál es la reacción de la Argentina frente a esto. Sí, Marcelo, y no solamente el problema de Colombia, porque tienen que resolver el problema de Venezuela, porque hay 6 dirigentes opositores no refugiados. El gobierno, de lo que me dijeron esta noche, que quieren llamarle, que no están refugiados, que están allí, que son huéspedes de la embajada argentina en Venezuela. En realidad, gente que se fue a refugiar, porque el problema es que necesitan hacer un salvoconducto para traerlos a la Argentina. Maduro está, vos viste lo que opina Maduro de Milei, Milei de Maduro. Bullrich le mandó gendarme. Está claro de Maduro, cualquiera de esos opositor lo quiere eliminar, digamos, no sé si físicamente como hace Putin, pero sí como desde el punto de vista electoral, sí. No quiere competir. En el gobierno sabían que se iban a ir a la embajada argentina. El problema ahora, Bullrich mandó gendarmes. El problema es si Maduro deja que los gendarmes puedan llegar a la embajada argentina, porque nadie sabe qué puede pasar con la seguridad. Seguro. Milei habló de 70.000. Sí.
Hoy el gobierno aclaró, no son 15.000. Bueno, hubo un error del presidente en el sentido de que 70.000 estarían evaluados, son contratos. Ojo que ahí hay ñoquis y hay no ñoquis. Sí, claro, hay gente pobre que labura desde hace años y años. Y te voy a mirar, esta es una carta, te la voy a mostrar, ¿no? Está dirigida al jefe de gabinete Pose. Está firmada por unas cerca de 12 entidades vinculadas al campo. Exportadores de carne argentina, Asociación Citrícola del Noreste, semilleros, Empresa de Nutrición Animal, Sanidad Agropecuaria. Bueno, ¿saben qué le piden? ¿Qué? Que no hagan despidos. Justo, Que no hagan despido en toda el área de la Secretaría de Agricultura, porque dicen, pará, ahí hay contratados, claro, que son gente muy específica, muy calificada, que si no están, que son los que autorizan las deportaciones, se puede paralizar toda la actividad comercial. O sea, a ver... Cada uno cuida su quinta en esto, ¿no? Sí, claro, pero a ver, que empresas, porque todas estas son las empresas importantes además, más importantes de la Argentina, las que generan los dueños de los dólares en la Argentina, dice, pará con locuras. Sí. O sea, está bien que racionalice, está bien que los ñoquis no estén, está bien que los que no trabajen no cobren, pero hay mucha gente calificada, porque además muchos que están contratados, no es que es un contratito, no. En general los contratos se inventaron para eludir el tema salarial del Estado, que era una digamos, traba, porque eran los salarios, viste, siempre pisados. Entonces armaban un contrato para pagar como correspondía, ¿no? Cierro con esto. Mucha preocupación en Estados Unidos por las peleas de Milei, porque además, por ejemplo, México es un socio estratégico de Estados Unidos, y Estados Unidos no quiere que Argentina, hoy le dijo ignorante a López Obrador, tenga mala relación con México. Pero bueno, te digo una última. ¿Te entusiasma esto, este lugarcito? Sí, no se nos está apurando César, no sé por qué. A ver, dale, no te quedes con nada, porque después si no es... A ver, viste que hay una gran ansiedad del gobierno para que la inflación baje, digamos, de todos, ¿no? Porque está aún el 13,2, una inflación altísima. Los privados están hablando de una inflación de marzo, que ahora, digamos, en los próximos 15 días, parecida a la de febrero. Sí. Que de alguna manera es horrible, pero no estaría mal, porque en marzo generalmente aumenta la inflación. Sí. Pero en el gobierno dicen que va a ser menor, que se va a acercar al 10, que podría acercarse al 10. ¿Qué opinas? Yo creo en lo que vos me decís siempre, ahí, viste. Sí, por ahí es un poco abajo de 13, pero no lo veo cerca del 10. Sería una gran noticia, me dijo un ministro. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, esto es una muy buena idea. ¿Sabés qué? Viendo esto, me hace acordar al programa Mirta Legrand. Tengo un sponsor. ¿Viste? Café. Bueno, recién empezamos, Edgardo. Bueno. Ya vamos a tener, ¿no? Ya vamos a tener. Bueno, vamos a estar con Graciela, con Marra. Graciela, ¿y los jubilados? Porque, a ver, yo creo que, no sé si opina Marra como yo, los que más han contribuido al éxito de la rebaja del déficit fiscal son los jubilados, que hicieron un gran aporte. No tengas dudas, Marcelo, que es así, digamos. Gran parte del superávit fiscal de diciembre y de enero se sostiene en de enero y de febrero se sostienen en esas bajas jubilaciones. Y la verdad que es bastante injusto, porque hoy los jubilados argentinos son pobres también en la Argentina. Y son aquellos que han trabajado 20 o 40 años. Ahora el gobierno ha tratado de recomponer ante el avance que en el Congreso estaba teniendo la posibilidad de un aumento o un cambio en la ley de movilidad a través de una modificación que incluya la inflación, pero toda la inflación, es decir, que incluya el 20%, casi 21% de enero y febrero y marzo. El gobierno, ¿qué hizo? Se apuró con un DNU que creo que va a terminar judicializado, lamentablemente, como los otros decretos, y tomó la decisión de hacer una supuesta recomposición que en realidad no toma la inflación de enero, con lo cual los jubilados siguen siendo ajustados porque pierden el 8% de inflación de enero, y después hacer un empalme a partir de julio con 3 meses donde
se va a recibir la inflación de febrero en el caso de abril, la de marzo en el caso de mayo y bueno, la conclusión, los jubilados pierden. Pero es lo peor, acaban de anunciar que el mes de abril las mínimas se pagan 2 veces. ¿Pero por qué, Marcelo? Porque en realidad nunca en el gobierno, cuando escribieron el decreto, que está escrito en ese sentido, incluyeron a los bonos. Lo que pasa es que se armó tal revuelo en los bonos. Eso fue medio un papelón, porque sacaron un decreto que si uno leía no había aumento. Bueno, exactamente, porque la intención era que no haya aumento y como pasó esto, bueno, se cambió. Se cambió por el impacto público, porque estamos hablando de que no iban a tener aumento más de 4 millones de personas. Marra, entonces el ajuste, ¿quién lo hace? No lo hace la casta, por lo que estamos viendo. El ajuste, por supuesto que lo estamos sufriendo todos los argentinos en consecuencia de políticas públicas que están mal implementadas hace mucho tiempo en la Argentina. Las consecuencias que sufrieron los jubilados es de una fórmula que no estaba preparada para las políticas públicas que llevaron a cabo durante la campaña política el año pasado, los mismos dirigentes que habían votado de esa fórmula que en este contexto inflacionario mucho más acelerado no sirve. Por eso es que se propuso en el Congreso de la Nación debatir la nueva fórmula en el mes de enero y el presidente llamó a sesiones extraordinarias, dijo, esto no lo puedo dejar para más adelante. Parte de la dirigencia política decidió no votar y no acompañar, mejor dicho, el debate en el Poder Legislativo y tuvo que ejecutar un decreto que cuando uno hace la comparativa de la fórmula que estaba anteriormente y el decreto da mejores resultados. Por supuesto que hay mucha... Hacia adelante. Claro, pero por supuesto, exactamente, por supuesto que quedan muchas cuentas pendientes, que el objetivo real es que tenemos que terminar con la inflación. No tenemos que estar hablando de fórmulas de actualización, sino de terminar la inflación. Estamos, ahí veo una bomba en el fondo del estudio, nos dejaron una bomba, explotó la bomba, estamos tratando de que no sufran más argentinos, es muy difícil y todavía quedan muchas reformas por hacer. Decir que si no hacían todo esto, la situación hubiera sido peor. Ramiro, pero yo te digo una cosa, digamos, el decreto, la ley ómnibus que habían mandado, lo único que decía era que que el Congreso le diera al presidente la facultad de fijar la fórmula de movilidad sin aclarar cómo era. Pero aparte te quiero decir una cosa, y sé que en esto coincidís conmigo porque lo hemos charlado en la legislatura. Yo creo que el presidente lo que tiene que avanzar también es en las jubilaciones de privilegio de presidentes y vicepresidentes. No puede ser que a los que ya estábamos incluidos, la doble jubilación de Cristina, la de Isabel, que no puede cobrarla porque vive en el exterior y claramente la ley que otorga este beneficio se lo prohíbe. La de Vudú, que está condenado y le estamos pagando todavía, está pidiendo un retroactivo de 40 millones de pesos. Cristina casi 200. Y ahora le agregamos una más, Alberto Fernández, cuando nosotros le dimos argumentos al ANSES para que esto no proceda y sin embargo el fin de semana pasado el ANSES autorizó esa jubilación. Tenemos que terminar, por supuesto, con las jubilaciones de privilegio y lo que el presidente planteó en su momento, que lo que me estás diciendo vos, es que todo esto es transitorio. Tenemos que terminar con la inflación. Porque si no, todo el tiempo estamos hablando de paritarias, actualizaciones, es terminar con la inflación. Por eso, los datos que vos diste económicos recién son muy buenos, porque ese es el verdadero impuesto que se le está cobrando a los jubilados. Los jubilados necesitan que no haya más inflación. Entonces no vamos a tener que estar hablando de actualizaciones ni de fórmulas. Pero Ramiro, la gente mira también no puede lo que aumenta ahora la luz, no puede el más. gas, 206.000 pesos gana un jubilado. Lo tengo claro y por eso que me metí en política, porque la gente no puede más, no podemos más. Es una situación crítica la que estamos viviendo. Por eso hay que tomar decisiones fuertes como las que se están tomando, que se puede hablar de la cantidad de despidos, que hay que discutir si trabajaron o no trabajaban, porque no tengo la información de las 15.000 personas que rol ocupaban. O sea, eso es a la subjetividad de cada uno, porque el dato objetivo es el de las personas que están encargadas de cada dirección dentro del gobierno nacional y se da cuenta que esa gente no trabajaba. O sea, me dicen pero que... esa gente que charla... Por eso fue expulsada, ¿por qué? Porque claramente hay que tener una prioridad que es, el jubilado tiene que cobrar lo que corresponde, el jubilado no tiene que estar financiando gente que no trabaja. Todos esos cambios son los cambios estructurales que en algún momento, y que cada vez falta menos, vamos a terminar, con eso vamos a terminar con la inflación y de esa manera terminar de hablar de actualizaciones. Ramiro y a Graciela también, le hagamos esta pregunta. Tienen, porque ahora pareciera que, bueno, vienen los aumentos,
las tarifas, como que viene, viene lo peor. Viene lo peor. Lo pasarán, pero en un ratito, puede ser. Y tenemos la bomba, ahí así está la es, bomba. Así, ahí está, como siempre. Se llama Roses la bomba. Roce. Fricción. ¿Fricción? ¿Viste que los Más que pelea, raspan, los sí. jugadores que raspan? Más pelea, mirá todo lo que tenemos. Sí, con pero los fue presidentes. más diplomático. Ahí explota, en un ratito, la bomba de Nos a dos voces. modernizamos con la bomba, muy bien. Bien, y seguimos en A Dos Voces, hay actividad en la Cancillería, estamos en contacto, vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno argentino. Bueno, ¿se viene lo peor? ¿Van a pasar este embudo? Yo creo que ya pasamos lo peor, ahora se viene una etapa de reacomodamiento, todavía faltan algunos precios relativos a acomodarse, pero lo que evitamos fue la hiperinflación. En la campaña presidencial había candidatos de otros espacios que decían que el dólar iba a estar en 3.800. Y vemos un dólar que está en 1.000 pesos y no se mueve, porque claramente lo que se hizo fue controlar la emisión monetaria, logramos superávit, logramos bajar el riesgo país. La inflación tiene una tendencia bajista, que es el dato a destacar, pero todavía falta, pero estamos en el rumbo correcto. ¿Pero así la pasó lo peor para usted? Yo creo que no, porque ahora se van a empezar a ver los efectos de este reacomodamiento de precios, básicamente en las tarifas, que impacta claramente en el comercio, en la pequeña y mediana empresa, y en donde también me parece que van a haber cambios en los costos y vamos a ver cómo se evoluciona. Yo creo que el problema quizás no va a ser en los próximos meses la inflación, que digamos, estaría más o menos controlada en un nivel muy alto, por otra parte. Altísimo, ¿no? Tampoco nos conformemos porque 10% es un desastre, eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, venimos del gobierno de los Fernández y Massa, que hicieron un desastre, pero creo que el problema va a ser el empleo y la actividad económica, que claramente está sufriendo las consecuencias de un ajuste importante. ¿Sobreexagera el ajuste, Milei? No, parece que como que la disfruta, ¿no? Cuando anuncia cosas. Sí. No, lo dice con sus maneras, con sus formas, lo dice de la manera que la realidad, lo plantea como es. Nos dejaron un país totalmente destruido y si no hacíamos todas estas circunstancias íbamos a estar aún peor. O sea, había pronósticos muy, muy graves de la Argentina. Sí. Lo dijo López Murphy, lo fue muy claro, dijo, esto se venía en un contexto de un país totalmente desequilibrado en todo sentido y estamos ordenándolo. Es un trabajo difícil. Sí, seguro. Es difícil, pero también hay que tener en cuenta que los que estamos sufriendo somos todos, pero hay un sector que hoy no aguanta más, entre ellos los sectores de los adultos mayores que tienen jubilaciones y pensiones paupérrimas, y creo que no puede seguir ajustándose y por eso es importante que enero sea considerada la inflación. Y también para complementar, y también hay que trabajar sobre la reforma laboral, porque para que los jubilados tengan mejores condiciones, necesitamos tener más gente, como bien planteaste vos, trabajadores que trabajan en blanco que son pobres, pero también sigue habiendo trabajadores en negro que tenemos que incorporarlos para mejorar la calidad de vida a los jubilados. Eso sin duda, y ojalá el presidente, en vez de haber mandado el DNU, que terminó cuestionado en la justicia y sin aplicar, hubiera mandado una ley, porque te puedo asegurar lo hubiera acompañado. Le digo, ¿se incluiría en la ley nueva, en la reforma laboral? ¿Me lo responden en un minuto? Ya volvemos, Bien, estamos cerrando a 12. La ley, digamos, la reforma laboral, ¿se va a incluir en la nueva ley? Esa es una decisión que van a tener que tomar los legisladores si quieren tratarla. Bienvenido sea que se trate en la ley. Creo que es parte de lo que tiene que hacer el Poder Legislativo. Tratar de hacer todas las reformas posibles en las cuestiones que están mal. Una reforma laboral, una reforma fiscal, una reforma previsional para solucionar los problemas de la Argentina de una vez por todas. Claro, pero, digamos, esa ley puede empiojar otras cosas, ¿no? Siempre empiojó una tema. reforma, Ese es un estilo que hay que empezar a cambiar en la Argentina, la de empiojar. Yo creo que es importante que modifiquemos la ley, porque lo que hoy conseguimos es que las pymes no quieran contratar, no puedan contratar por la industria del juicio que se ha generalizado en nuestro país. Y son leyes de los 90, digo, para aquellos que siguen viendo para atrás. Esa ley que genera tantos juicios es una ley de los 90, que no ha traído empleo en blanco y que ha traído, sí,
perjuicio laboral. Gracias, gracias a ambos. Bueno, estamos cerrando, Marcelo, pero bueno, está la bomba, está por Vas a explotar. inaugurar una bomba nueva, tecnológica. Está por explotar, ¿eh? No sabemos por dónde, Misión ¿viste? imposible. Ahí viene, ¿eh? Ahí está, mirá. Ah, tenemos que esperar, claro. Hay que respetar los tiempos. Ahí está. Wow. Todo tuyo. ¿Viste lo de la carta de los... Sí, claro, que cada uno que no echen empleados de ese sector. Bueno, otra sorpresa. Viste, Milei dice, con el fondo estamos todo bien. ¿Por qué? Porque proponemos un ajuste. Mayor a lo que ellos proponen. Estuvo Valdés, Rodrigo Valdés, el director del Hemisferio Occidental, es el burócrata más importante del Fondo para la Argentina. ¿Sabes que hubo roces? Epa. Y que ayer Milei utilizó ese discurso público medio para responder a algunos de los planteos. El Fondo Monetario dice, la política cambiaria, esta devaluación del 2% no va más. Epa. ¿No? Tienen que acelerar la devaluación, hay atraso. Milei salió a responder. Sí, no hay devaluación. No hay devaluación, se mantiene. El fondo que dijo, ojo con el ajuste, ojo con la situación social, ojo con la... Valdés, ¿no? Lo dijo acá en Buenos Aires. Ojo con los trabajadores que no paguen la ajuste. ¿Está preocupado el Fondo Monetario por los trabajadores argentinos? Bueno, ¿y qué pasó? Al ratito salió el vocero presidencial a decir, nos ocupamos de los pobres. Nosotros nos ocupamos... Roce. No, el Fondo Monetario dice, mirá, está todo muy bien, el ajuste fiscal, la orientación, pero esto es insostenible, no es viable, porque vos tuviste superávit fiscal, no pagando, ajustando a los jubilados y pensionados, y esto hay que hacerlo extensible en el tiempo. Y hay otro cuestionamiento muy importante que tiene que ver con esta política monetaria que tiene el gobierno de prácticamente no emite nada de nada, porque el fondo dice, esto va a generar una recesión tan fuerte que vos vas a reducir el gasto por un lado, pero no te van a pagar impuestos, con lo cual nunca vas a alcanzar en forma sostenida, en forma firme, un superávit fiscal que permita a la Argentina salir. Mirá vos, pero por ahora bomba, son roces. Buena bomba. Son roces, ¿viste? Se hacen un poco los distraídos. Después Milei va a decir, no, yo no hablé con el fondo Pero no existieron. Roce, rasparon en la mitad de la cancha. Bueno, del estribo, Santiago Cafiero, el ex canciller argentino, salió duro contra Milei por la crisis diplomática con Colombia, dijo que rompe 200 años de relaciones pacíficas y amistosas y que es una política exterior infantil que pone en crisis el comercio bilateral. ¿Te acordás que hablamos hoy? Sí, obvio, obviamente. Digamos, en definitiva, las relaciones políticas se llevan adelante no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de intereses comerciales, ¿no? La producción te invita a un cafecito, Marcelo, si ¿Otro? querés. ¿Me animo? Te animate. Me animo. Animate porque primero lo tomé yo, ¿eh? Quiero aclarar que tomé el primero de estos cafés. No, pero yo tomé también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sin azúcar, eso sí. Está bueno. Yo no le pongo mucho azúcar. Vos me parece decir. Mirá, no puedo creer que el Fondo Monetario se ocupe, Marcelo, de los pobres en la Argentina. Nos vamos a Dos Voces, nos reencontramos el miércoles próximo, como siempre en nuestro compromiso con vos y para toda la gente católica, felices Pascuas. Felices Pascuas, así es. Chau.